Va, ahí. No voy a presentar la diapositiva porque se ve la mitad de la pantalla. No sé qué. Claro. Bueno, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Empezamos? En horario casi. Bien. Clase de hoy. Vamos a estar viendo unos pocos conceptos de Go, abocados principalmente a el hecho de que hoy se presenta una nueva entrega, ¿sí? Que sería la pila. ¿Sí? Es un poquitito el ritmo que tiene la materia y es lo que hay. Vamos a tratar de convivir con eso y ustedes saben, pueden consultarnos todo lo que necesiten para llevarlo de la mejor manera. Bien, entonces, lo primero que les quiero mostrar, ustedes estuvieron viendo con Martín la clase pasada temas de interfaz. ¿Sí? Entonces deberían saber qué es lo que es una interfaz, capaz no tanto para qué se usa, porque es medio abstracto, como, che, tengo una interfaz, no sé qué hago con esto. Hoy vamos a ver un poquito más para qué sirve cuando estemos viendo el TP, ¿sí? Pero cosas que les quiero presentar rápidamente de estas diapositivas, que tienen unos videos que Martín subió y mandó antes de la clase, los pudieron ver antes de la clase, los pueden ver después de la clase, para capaz profundizar un poquitito lo que es el conocimiento en Go, de cosas que no queremos ver tanto en la clase, así en la clase podemos dedicarle más a las cosas que sí queremos ver y empezar a ejercitarlas lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, mientras tanto ustedes están en su casa haciendo TPs, así que ejercitación hay. Bien, entonces, ¿qué es lo que es interesante acá? Por ejemplo, que los errores en Go, entre comillas, es una interfaz, ¿sí? No, no puedo mover. Ok. Error es una interfaz. O sea, esto que está escrito acá, Type Error Interface, es algo que Go ya tiene incorporado dentro del lenguaje y es el hecho de que error es una interfaz. Entonces todos los errores que se generan están respondiendo a la misma interfaz y lo único que define interfaz error es el método error. Es decir, cualquier error que yo lanzo debería tener la capacidad de, si le pregunto qué error es, devolver un string, diciendo, bueno, qué error es. Sabiendo eso, aparte de devolver nuevos errores genéricos, bueno, devuelve un error, new error, no sé qué, podemos crear nuevos tipos de errores. Acá capaz está un poquito chico, pero dice ahí, type división por cero error. Yo puedo crear un nuevo tipo que sea división por cero y que me tengo que asegurar que tenga el método error, ¿sí? Que tenga como receiver el tipo que estoy teniendo y puedo entonces elevar un error, devolver lo que quiera decir, por ejemplo, no se puede dividir por cero, ¿sí? Y eso con cualquier tipo de cosas. Es como un dato de color, pero por ejemplo, cuando tengamos algún error, existe la posibilidad, por ejemplo, de tener un switch en función del tipo de error que tenemos. Le puedo decir error qué tipo de error es y en función del tipo de error resolverlo de diferentes maneras. ¿Está bien? Un poquitito, para mostrar qué cosas nos provee el lenguaje, de qué maneras podemos crear errores según ese mismo lenguaje. Bien. Dicho eso, ¿en qué caso deberíamos dar error? ¿En qué caso deberíamos dar panic? ¿Sí? Un poquitito sin echarlo, pero bueno, panic es cuando el error es irrecuperable, es algo que no debería suceder, ¿sí? El panic de alguna manera nos da la señal de que estamos programando mal. ¿Está bien? Algo hicimos que no se podía hacer y entonces panic. En cambio, los errores son cosas que podría ser esperable que fallen, por ejemplo, entrada, salida de memoria, no sé, cosas de que el usuario me escribió tal cosa, le escribió un número, hola, no es un número, por lo menos acá. Entonces, ahí hay errores, pero no necesariamente eran inesperados esos errores. Entonces ahí está el manejo de errores. En cambio el panic es, esto no podía pasar, operación inválida, esto no debía suceder. Eso, por ese lado, bueno, doble error, tenemos el error new. ¿Cómo hacemos para crear un panic? ¿Sí? Para crear un panic es bastante sencillo, es escribir la palabra panic, que es una palabra reservada del lenguaje, es como llamar una función panic y ahí entre comillas dobles damos el error que queremos comunicar, ¿sí? El mensaje de pánico que estamos transmitiendo. Bien, y esta diapositiva en particular muestra cómo se hace recover, pero no vamos a hacer recover en la materia, así que no es muy relevante eso por ahí. Bien, perfecto. Interfaces que ya existen en el lenguaje. ¿Conocen eso? La interfaz ANY. ¿La tienen visto todavía? No. Perfecto. Existe una interfaz en Go
que cualquier tipo implementa, tanto un tipo que exista como tipos que vayan a existir en el futuro y la interfaz any. Los requisitos para estar implementando la interfaz any son ninguno. Entonces, como ustedes saben, las interfaces se definen de forma implícita en Go, por lo tanto, cualquier tipo que exista cumple la interfaz any porque cumple con todos los requisitos que son ninguno. ¿Ok? Dicho eso, podríamos escribir variables de tipo any y las variables de tipo any podrían tomar cualquier valor. ¿Ok? Eso por ese lado. Entonces fíjense, ahí se está asignando a any, se está asignando una cadena, un número, un punto, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Y en particular, si existiera una pila al que yo le pueda apilar cualquier cosa, podría apilarle un número, podría apilarle una cadena, podría apilarle un punto. ¿Sí? Eso se podría hacer. ¿Cuál es el problema dentro de todas las cosas? Es, en cualquier caso, si yo desapilo un elemento de esa pila que se le puede guardar cualquier cosa, ¿qué hago con ese elemento? Yo apilo un 5, 3 entre comillas, un punto 3, 6, lo apilo, voy guardando cosas. Desapilo un elemento de esa pila, ¿qué hago? ¿A quién le devuelvo el elemento? Digo, yo desapilé, yo apilo cosas, las desapilo. Tengo un elemento, ¿cuál es? No sé, bueno, seguramente sea alguno de los que apilé. Pero podría ser cualquiera, podría ser, o sea, naturalmente va a ser el último que apilé, pero me tendría que estar acordando cuál fue el que apilé, y encima desapilo otro, me tendría que acordar el anteúltimo que desapilé. Pero claro, tiene tipo any. Es de tipo any, entonces, ¿qué hago con ese dato? No es de demasiada utilidad, por lo menos en el contexto de esta materia, decir, apilo cualquier cosa y después me fijo. Porque cuando desapile, no voy a saber qué tipo de datos estoy trabajando y no voy a saber qué operaciones puedo hacer con ese tipo de datos. Sí, el lenguaje tiene incorporadas cosas como preguntarle el dato al tipo, pero sí es raro que estaríamos haciendo esto en la materia, porque normalmente sabemos qué es lo que estamos apilando y en función de eso, qué desapilamos. Pero bueno, ahí está. La interfaz any nos va a hacer utilidad. ¿Cómo? ¿Onda un puntero a void? Bueno, ¿qué pasa? Preguntan si es onda un puntero a void. Lo que sucede en C es que los punteros a void son punteros a cualquier cosa. Entonces, vamos a ver algo en esta clase que es más parecido a punteros a void, pero va por ahí. Sí. Si es una mala práctica, depende para qué lo utilices. De hecho, en esta clase vamos a ver razones para querer utilizarlo. ¿Sí? Ahora, si yo hago una variable de tipo any, es dudoso, porque ¿por qué no sé de qué tipo es mi variable? ¿Que voy a guardar cualquier cosa ahí? Es raro, ¿sí? Especialmente meter cosas en una pila y guardar cosas diferentes en la pila, eso sería una mala práctica. ¿Bien? Ok. Esto quiero mostrarlo. Ok. Quiero mostrarlo. No quiero. Debe estar en el video. Listo. Muy bien. Puede pasar. Bien. ¿Esto es nuevo? Esto ya hablamos. Muy bien. Perfecto. ¿Ya lo hablamos? Muy bien. Bueno, vamos a volver para atrás, ya que estamos ya terminando con estas diapositivas. Y por ejemplo, acá estoy definiendo que una función f devuelve una figura. ¿Sí? La figura en este ejemplo va a ser una interfaz. Entonces, hay algunas características que comparten todas las figuras. Yo lo voy a definir en la interfaz. Digo, las figuras tienen que implementar ciertas cosas. Y, por ejemplo, un círculo es una figura, un rectángulo es una figura. ¿Sí? La forma de representarlo eso en Go con interfaces va a ser que todos los métodos definidos en la interfaz figura van a estar implementados tanto por el círculo como por el rectángulo. Ejemplo, podría tener un método que sea calcular el perímetro de la figura. ¿Sí? Y naturalmente el círculo lo va a implementar de una manera, el rectángulo lo va a implementar de otra manera. Podría tener un método para calcular el área de la figura, el círculo lo implementará de una manera, el rectángulo lo implementará de otra manera. Bien, ahora, suponete una función y devuelve una figura. ¿Ok? Podría devolver cualquier figura. Esa figura yo podría pedirle el perímetro, podría pedirle el área. Bien, ahora, ¿cómo sé
si esa figura es un rectángulo o es un círculo. ¿Sí? Pues yo a la función digo, dame una nueva figura. La función, no sé, me da cualquier figura. Pongámosle. Como devuelve una variable de tipo figura, yo no sé de qué tipo concreto es. Podría ser de cualquier tipo que implemente la interfaz. Y podría ser cualquier figura, pero yo no sé si es un círculo, un rectángulo o alguna figura que no hayamos discutido todavía. Entonces, cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, según el tipo de la figura, preguntar a la figura cuál es su tipo y según si es un rectángulo, un círculo u otra cosa, tomar decisiones. ¿Sí? Sí, bueno, si es un círculo, por ejemplo, lo guardo en una variable de tipo círculo y a partir de ahora yo sé que tengo un círculo y hago cosas de los círculos. Si es un rectángulo, hago cosas de los rectángulos. Si no ninguno de los dos, bueno, veo qué hago. Default, error, lo que sea. Bien. Lo que no se puede hacer... Lo que no se puede hacer, por ejemplo... A ver, ¿qué dice acá? Muy bien. Lo que no se debería hacer, o lo que es peligroso, es... A mí me dan una figura cualquiera, intentar, por ejemplo, transformarla directamente en un círculo. ¿Sí? Esto es lo que se llama casteo. A la figura le digo, mira, punto, y entre paréntesis, un tipo de dato, eso es pedirle que se modifique el tipo de dato. La variable que era de tipo figura, ahora va a ser de tipo círculo. ¿Sí? El peligro con esto es que capaz esa transformación no funciona. ¿Por qué? Porque capaz yo tenía un rectángulo y no tenía un círculo. ¿Sí? Entonces, esto de preguntarle el tipo me permitiría, por ejemplo, si es un rectángulo, castearlo a tipo rectángulo, entonces ya saber que tengo un rectángulo. En el caso del círculo, castearlo a que sea un círculo y asegurarme que sea un círculo. ¿Bien? O alternativamente, si yo quiero tratar con figuras, solamente me interesan los círculos, digo, bueno, esto está por acá abajo, es, bueno, dame una figura cualquiera. Voy a tratar de castearlo, ¿sí? Dice círculo, coma, ok. Si ok está bien, en círculo va a estar la figura casteada a círculo. Si era un círculo, voy a tener una variable de tipo círculo. Sí. Pero eso no podría causar mil problemas por cómo están definidas las figuras. Si pudiera causar problemas, depende de lo que vos hagas. Por ejemplo, si vos tenés esa función que devuelve cualquier figura, vos podrías tomar la decisión de, si es un círculo, que funcione y hacer cosas de círculos, y si no es un círculo, por ejemplo, imprimir un mensaje de error. Si lo manejás de forma correcta, ya sea con el switch o con el indicador de error que nos provee el casteo. Si no, puede dar panic. Eso es lo que pasa. Puede dar un error en tiempo de ejecución. Sí. ¿Lo puedes poner en pantalla completa? Dale, a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que se vea todo negro. Ah, mira, funciona incluso. Mira que antes estaba como... está bastante Está bien. medio cortado, pero es... Dentro de todo se ve bastante bien. Bien. Vamos a ver qué pasa con el resto de las diapositivas. No, vamos a preferir usar pantalla completa a menos que sea estrictamente necesario. Bien. ¿Dudas con esto? Esto es raro también de usar, es decir, tengo una variable y cambiarla de tipo, pero bueno, se lo muestro, tenía un ratito. Sí. A mí me hace un poco de ruido porque voy a asumir que la implementación del círculo y el rectángulo es lo que habíamos visto antes en la práctica. Ok. El círculo tiene un radio, yo lo vuelvo un rectángulo. ¿Cómo? Claro, no, pero está bien lo que decís. Si el círculo lo volvés un rectángulo, pero el círculo tiene cosas diametralmente diferentes que el rectángulo. Claro. Y eso es el panic que vos estás viendo acá. Literalmente, si vos tenés una figura que es un rectángulo y tratás de convertirla en un círculo, falla. Claro. Eso es lo que falla. Ahora, si vos tenés una figura cualquiera y de alguna manera te asegurás de saber que es un círculo, una vez que sabés que es un círculo, lo convertís, funciona. Que es un círculo que lo puedo convertir en un círculo. Si es un círculo, se puede convertir en un círculo. No va a tirar error porque como es un círculo, se puede transformar en un círculo. Sí. Una consulta, ¿el casteo lo puedo extender a cosas que no sean interfaces? El casteo siempre se puede O aplicar. sea, lo puedo hacer de un print upload, como en el mundo... Bien, claro. Vos podés intentar castear cosas, de ahí a que funcione, depende de las cosas concretamente que estás utilizando. Es posible que ciertos tipos de datos tengan prohibidos ciertos casteos. Entonces de repente, cuando vos intentes castear algo, te diga no hagas este casteo, que por ahí te dice, usa una función de conversión, por decir algo. Obvio. Pero siempre se puede probar y se sabe que un casteo podría fallar. Eso tiene que ver con esto. Bien.
Seguimos. Esto ya lo vimos. Bien. Y esto, enums como tipo, también está en el video, pero sepan que los enums pueden ser tipos. Pero vean el video porque está bueno. Esto es bastante útil para definir cosas que pueden empezar en cero. O sea, cosas que pueden tomar una cantidad finita de valores. Que lo pueden poner con un enum y queda bastante acomodadito. Pero vean el video que lo explica bien. Y esto no aplica en el corto plazo. Así que lo dejamos por ahí. Con eso, fin de las primeras diapos. Ahí estamos. ¿Esto se ve bien, por ejemplo? Sí. Bien, vamos con más temas de esta clase. La parte de generics, el tema pesadito de la clase de hoy. Bien, entonces me puedo agarrar. Entonces, bien, bueno, yo creo que podemos sobrevivir con esto. Sepan que hay letras hacia la izquierda, pero bueno, más o menos estamos. Yo les leo igual. Los generics nos permiten escribir funciones, métodos, structs e interfaces de manera que puedan soportar múltiples tipos. Se van a definir de manera genérica que describirán qué tipos van a poder soportarse. ¿Está bien? Estas son muchas palabras, son cosas raras, vamos a empezar a ver para qué puede llegar a servir esto. ¿Sí? Dentro de todo, ahí está bien. Al lado del unc dice F, de func. Bien. Entonces empecemos con ejemplitos. Yo tengo un slice de enteros. ¿Sí? Tengo un slice de enteros. Yo quería cambiarle el nombre del slice. Por ahora estamos bien. Tengo un slice de enteros y ese slice me gustaría invertirlo. Sí. Mejor lo vemos en práctica y después lo repito. Parece lo mejor. Porque, de nuevo, te puedo marear con la definición y no nos sirve mucho. Mejor verlo aplicado y después volvemos sobre la definición. Bien. Entonces tenemos elementos que son un slice de enteros. ¿Sí? Y lo que pintó hacer es crear un nuevo slice que tenga esos mismos elementos pero estén dados vuelta. Lo que dice invertir o generar un arreglo, un slide espejo, como le guste ver. ¿Sí? Entonces bueno, voy a averiguar cuántos elementos tiene ese slice. Voy a crear un nuevo slice con el uso de make para esa cantidad de elementos. Y por cada elemento que está en el arreglo en el slice original, voy a guardar ese elemento pero en una posición que quede invertida respecto de la posición original. ¿Sí? Si yo devuelvo res, estoy diciendo, bueno, literalmente te creé un slice que está invertido con respecto del otro. ¿Sí? Esto, ¿para qué tipos de datos funciona? Slice de enteros. ¿Sí? O sea, me pasan un slice de enteros acá y funciona. Y hay gente que me puede decir, pero pará, porque esto, si yo quisiera hacerlo con otro tipo de dato, por ejemplo con strings, la operatoria sería la misma. La operatoria sería la misma. Incluso podría decir, lo único que cambia en esta función es donde dice int, tendría que escribir otra cosa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eso puede llegar a resultar un poco molesto. Es decir, imagínate que yo tengo que escribir una nueva función que hace lo mismo, pero lo quiere hacer sobre otro tipo de dato. De alguna manera tendría que, no sé, copiar y pegar esto, donde dice int, poner string, y bueno, funcionaría de la misma manera. El generics lo que hace es venir con una solución a ese problema. Ahí está. Ah, mirá, el mismo ejemplo. Con strings, ¿sí? Y fíjense, es el mismo código donde decía int. De hecho está en turquesa int, en turquesa string. Es lo único que está cambiando. ¿Bien? Lo puedo hacer con float32. Lo puedo hacer con pepitos. ¿Sí? Fede le pintió poner pepitos. ¿Eso es un ruido de una galletita? Si no es pepitos, te vas. No, está bien. Bien, entonces, los genéricos me permiten hacer esto, pero para un tipo genérico. ¿Sí? Puedo decir, en vez de tener que definir cuál tipo voy a usar, si enteros, si strings, si floats, si pepitos, si lo que sea, los genéricos me dicen, ¿sabes qué? Genéricamente, puedes hacerlo para cualquier tipo. ¿Sí? Y a partir de ahí vemos, eventualmente vamos a ver cuál es el tipo que vamos a estar usando. Entonces fíjense cómo cambió de la diapositiva anterior. Fíjense, el mismo código, solo que donde solía decir int, ahora dice t. Acá dice t, acá dice t, acá dice t. Pero apareció algo nuevo, que es, justo a la derecha del nombre de la función, hay unos nuevos corchetes que dicen t any. ¿Bien?
Todavía no sabemos qué significa eso, pero aparece una palabra clave que habíamos visto hace un ratito, que es any, por eso se las presentamos. Pero bueno, está acá presente y de alguna manera queremos que eso sea así. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es decir, ¿sabes qué? El arreglo de elementos, bueno, el slice de elementos, eventualmente va a existir y los tipos que guarde ese slice de elementos también existen. Pero yo todavía no sé cuál es. ¿Sí? Entonces fíjense, la T es como una abreviación de te la debo. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de este dato? Mirá, te lo debo, pero ya veremos. ¿Sí? Y de alguna manera se convierte como una letra clave, una palabra clave, de decir, en todos los lugares donde diga T, eventualmente va a decir un tipo. ¿Sí? ¿Vale lo mismo usar el corchete any Si vale lo mismo escribir corchete any. en vez de corchete t? Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa si en vez de todo esto de los generics escribo any? ¿A eso te referís? Bien. Si nosotros escribimos en vez de todo esto, en vez de la T y todos los corchetes que sé yo, escribimos any, funcionaría, pero ¿por qué? Porque vos podés crear un slice de any elementos. ¿Sí? Vas a tener problemas en otro lado y si querés, una vez que vemos esto, vamos a ver por qué no elegimos esa implementación y las comparamos, ¿está bien? Sí. La T entiendo que es más convención que palabra clave y mi pregunta surge si tenemos varios tipos que queremos decir, no sé qué tipo va a ser, pero no queremos decir que necesariamente va a ser el mismo tipo de T. Bien. Por esta convención que se Entonces, llama. perfecto. Tomo tu pregunta y es como, de alguna manera estás diciendo, estás reconociendo de que la letra T no es como una letra reservada, sino que podría ser como un token representante de eso. Bien. La convención es que van a ser una letra, típicamente, van a ser mayúscula, y si puede estar asociada a qué estamos hablando, mejor. Por ejemplo, esto dice T porque se refiere a un tipo. Entonces, agreguemos tipo a la letra T. Sí. Me imagino que esto no es mágico y que le voy a tener que indicar qué tipo estoy contando. Muy bien. Bien, lo primero que decís es no es mágico. Yo digo, ojo, porque Go tiene sus magias. Pero sí, naturalmente, este código todavía no es ejecutable. ¿Por qué? Porque nadie le dijo a este código que es T. Todavía nos lo deben. Entonces, en algún momento alguien le tiene que decir a este código que es T. Eso es correcto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasó? No, que el otro día se debe reír porque fue a una cafetería y dice, ¿te puedo pedir un té? Entonces, bueno, dale, ¿sí? Después te traen el té, pero te dicen así, bueno, ¿pero cuál? Y ahí es donde se elegís el tipo de té. Tal cual. Bien, pero no preguntas. ¿No? Bien. Bueno. Entonces, especificaciones. Lo que está en verde es el tipo definido. ¿Sí? Entonces decimos T es algún tipo definido que todavía no sabemos cuál es. ¿Sí? Y lo que está en rojo, ¿sí? Se llama type parameter. Va a decir, ahí es donde vamos a indicar cuál es el tipo, pero además hay una condición, hay una restricción de qué tipo podría ser. ¿Sí? O sea, yo en vez de poner invertir llaves, ni podría poner T, int, float y así, o dije cualquier cosa. Digamos, ahí donde dice T, escribir int, float, así todo junto, todo seguido. Reemplazando el any. Bien, hay formas de escribir eso, pero todavía no las vimos. Pero hay formas de escribir eso. Bien. Entonces, en el type parameter, lo que nosotros podemos es decidir qué tipos va a poder ser utilizados en mi función invertir. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, T dice any. Esa es la restricción. ¿Cuál es la restricción de any? Cualquier cosa. Ninguna restricción. ¿Sí? Pero yo podría poner en vez de any algo que me restrinja las posibilidades de que quiero invertir. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Perfecto, sí. Entonces yo solamente quiero restringir a números, invertir números. De alguna manera yo puedo escribir ahí que esos solamente sean números. Obviamente, todavía no conocemos una palabra reservada que sea che porfi, dame solo números. Lo vamos a ver cómo se puede escribir eso. Bien. Hasta ahí esto. Pero todavía no compila. Nosotros querríamos que esto pueda funcionar. Vamos a ver cómo se hace para que funcione.
Bien, y esta es la diapositiva que yo quería cambiar. Vamos a, porque acá, vamos a poner acá, vamos a poner números, porque esto era re confuso. Números, y voy a poner letrita, vamos a poner acá. Ahí está. Bien, entonces, ejemplos de uso. ¿Sí? Ejemplos de uso. En mi main, yo podría hacer un slice de números y un slice de letritas. ¿Sí? El slice de arriba es de tipo enteros, el slice de abajo son strings. ¿Sí? Entonces, yo digo que ahí, dando vueltas, está mi función invertir, que ya tengo definida. ¿Sí? Y esta es la forma de utilizarla. Acá es donde se decide todo. Mi función invertir, le voy a avisar, mirá, son enteros. ¿Qué cosas? Los números que están en ese slice de números. ¿Sí? Retrocedo un poquitito para recordar que la función invertir, además de tener esas corchetes raros, recibían un slice de algo, de un tipo que todavía no sabemos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros llamamos a esa función, se decide que son enteros, entonces lo que tiene que estar acá es un slice de enteros, que de hecho es un slice de enteros. Bien, esto funciona, devuelve un slice de enteros, ¿sí? Que de nuevo, ¿qué devuelve esta función? Un slice de algo. Pero ahora que sabemos que son enteros, devuelve un slice de enteros. Podemos guardar el slice de enteros ahí en los ints invertidos y de hecho imprimirlo y ver que efectivamente esto de resultado da 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y por otro lado, ¿sí? Unas líneas más abajo, ni siquiera por otro lado, unas líneas más abajo, si yo llamo invertir con string, un slice de strings, también funciona, porque en ese momento dice, vos me estás llamando con un slice de strings, entonces voy a funcionar con un slice de strings y voy a devolver un slice de strings. ¿Está bien? Esa es la magia de los genéricos. Vos decís, tengo una función que acepta un tipo de dato que todavía no está definido y cuando sea definido por quien quiera usar ese código, va, lo usa y dice, claro, eran ints, siempre fueron ints. O, son string, listo, son string, y lo uso. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Qué piensan? Que no es magia, o sea, se lo estás definiendo después. Claro, y efectivamente no es magia, ¿sí? Justamente, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona un poquitito? Es escribir este código y que venga un compilador y diga, no puedes escribir eso, ¿qué tipo de dato es? No tiene sentido. Y Go le da una pastillita y dice, calmate, tranqui, yo te voy a decir, cuando llegue el momento de ejecutar esta función, te voy a avisar cuál es el tipo de dato. Y eso es lo que hace, justamente. Cuando queremos llamar esa función, sabemos qué tipo de dato es. ¿Bien? Pasamos a la parte de la magia de Go, que tampoco es magia, pero esto que está acá escrito, podríamos no escribirlo. Donde dice int y donde dice string, ¿por qué podríamos no escribir el int o no escribir el string? Porque se lo podríamos definir de antes. ¿Cómo? Se lo podríamos definir de antes. ¿Definirlo desde antes? No, simplemente así como está, lo voy a borrar y va a seguir funcionando. No es porque la manera que le pasás ya tiene ese tipo de dato, entonces cuando recibe, Bien. en vez de recibir ¿Estás de acuerdo? recibe que sea Bien. string. Justamente, la variable números es un slice de enteros. Bueno. Entonces, cuando esto llega acá por parámetro, un slice de enteros, solamente tiene sentido que t sea enteros. Sí, porque Entonces, inmediatamente Go dice, ok, en todos los lugares donde dice t, son enteros. sí, porque no puedo guardar una cadena que entre los mismos. Exactamente, porque no puede ser otra cosa. Tal cual. Bien. ¿Dudas? Esto sí es mágico. Sí. En ambas, cuando llamas a ambas funciones, ¿hay un espacio entre los corchetes y el paréntesis números? No. Si hay un espacio acá entre corchetes y paréntesis, no, típicamente no. Pero le pedimos al Go Formatted que lo haga y lo hace. Tipo, no nos tenemos que preocupar por eso. Más preguntas. Bien. Buenísimo. Entonces, ahora que tenemos... Uepa, ya estoy para atrás. Entonces, los generics sería una forma...
Los generics sería la forma en que el lenguaje me permite decir, no sé qué tipo de dato es esto todavía, permití que sea en principio cualquier tipo de dato y luego se defina ese tipo de dato. Entonces, ahora sí estamos hablando de cosas que son mucho más parecidas a void asterisco. Sí. Se puede hacer que tenga varios tipos, pero es una función que tenga int barra float, si fue una función que tiene eso, o si de o sí la función de generics solo permite una función tipo de. Bien, vos decís acá, donde estamos restringiendo qué tipo de dato estamos poniendo. Claro, como si O- si vos te ven a t tenés otro tipo de variable, en otro caso tenés t-int, por ejemplo, no sé, tenés una variable muy Ah, o sea, otra pregunta es como, ¿qué pasa si vos querés hacer una función que es genérica sobre varios tipos de datos? Eso se puede hacer, tal cual. Y lo que se haría es, justo después de donde dice t-any, por ejemplo, pondrías una coma y tendrías otra variable genérica sobre el tipo de dato que vos elijas o restringiéndola como elijas. Sí. Si tiene otro nombre esa variable es otro tipo de dato y si se llamara t también significa son dos variables del mismo tipo de dato. Bien. ¿Qué pasa si le pones mismo nombre, distinto nombre? Esto es así. Si vos lo escribís acá, del lado izquierdo de los parámetros, es donde vos estás definiendo cuáles variables pueden llegar a ser genéricas. En cambio, si vos lo escribís dentro de los parámetros, cada vez que te refieras a t, serían parámetros diferentes, pero que son siempre en función del tipo que estás definiendo. El tipo genérico, que no sabes cuál es todavía, pero será de ese tipo. Es decir, acá, además de elementos, podría haber otro parámetro que sea un elemento de tipo t, y por ejemplo, que te diga algo, sumarle a todos los elementos ese otro elemento t. ¿Sí? Si pudiéramos sumar, si supiéramos que se puede sumar, a todos los elementos, aparte de invertirlos, sumarles ese otro elemento que también es de tipo t. Pero es un solo elemento que es de tipo t, que eventualmente se va a saber de qué tipo es. Bien, por pregunta por acá, ¿no? Por allá. El tipo que cuando lo pasamos, en el código que estaríamos llamando invertir, corchetes, ese tipo, estaría mejor que sea una interfaz, un struct, un tipo definido por. Bien, o sea, preguntás qué es mejor una vez que utilizamos esa función genérica, en este caso, de qué tipo le decimos. Y eso es siempre en función de lo que nos gustaría hacer. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con ints, puedo hacer ints, depende de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, si le vamos a pasar una figura, Ajá. estaría igual de bien, por ejemplo, si lo que pasamos es un círculo o figura. Bien, a ver, si estamos trabajando con una figura, la pregunta es, ¿estaría igual de bien si es un círculo o una figura? Y eso es, depende de qué es lo que vos estás haciendo. Porque si vos tenés un arreglo que todos son círculos, capaz tiene sentido usar círculos. Y si tenés un arreglo que son figuras, no sabes si son círculos o no, podés pasarle figura y asegurarte que en la operatoria siempre funcione para cualquier figura. Sí. El objetivo con los generics sería, o sea, lo que vamos a hacer en esta materia, Sí. sería hacer la función, por ejemplo, que funcione para cualquier generic o generics que solo funcionen con ciertos tipos de. Bien. Pregunta, en esta materia, ¿cuál será el objetivo de los generics? Si serán que funcionen con cualquier tipo o con ciertos tipos restringidos. En general, vamos a querer que funcione para cualquier tipo, con ciertas excepciones. Lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Pero en general nos gustaría que las cosas funcionen de la forma más amplia posible. Por lo menos para... ¿Qué pasa? Yo tengo una función invertir definida. No me gustaría restringir la posibilidad de uso de esta función porque ya la escribí una sola vez. Mientras más gente la pueda usar con mayor variedad de tipos, mejor. Por eso, en la restricción decimos que el tipo T podría ser cualquiera. ¿Bien? Bueno, seguimos. ¿Cómo venimos? ¿Esto ya vino? Sí. Bien. Structs. ¿Sí? Acabamos de ver una función genérica. Ahora vamos a escribir un struct genérico. ¿Está bien? Tenemos acá nuestro nuevo tipo arreglo dinámico. Y ahí donde está escrito t_any, estoy diciendo, este tipo eventualmente quedará definido en función de qué tipo t eventualmente me digan que soy. ¿Sí? De nuevo, el genérico te lo debo. Eventualmente vamos a saber qué es.
Pero bueno, mi tipo arreglo dinámico nosotros decidimos que sea un slice de elementos de tipo T. Como T es any, podría ser un slice de cualquier cosa. Eventualmente cuando lo usemos, va a definirse de qué cosa es. Pero ¿qué es lo que esto nos permite? Por ejemplo, hacer un método append, ¿sí?, que reciba cualquier elemento y yo pueda apendear ese elemento a mi, entre comillas, arreglo dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me interesa de qué tipo es todavía, eventualmente lo vamos a verificar. Voy a pasar con el código de arriba y después volvemos al código de abajo. Y es, acá abajo yo puedo decir, voy a crear un nuevo arreglo dinámico, ¿sí? Y ahora sí, tengo que especificar de qué tipo es ese arreglo dinámico, voy a decir que es de tipo int. Y acá sí lo tengo que escribir porque el lenguaje no lo puede inferir de ninguna otra manera. Entonces creo una variable del tipo struct arreglo dinámico y acá defino que ese genérico, que todavía no sabíamos cuál era, es efectivamente un int. Sabiendo que el genérico es un int, a ese arreglo le puedo hacer operaciones de append con ints. Por ejemplo acá que hago append de 4. Y eso se guarda en el arreglo. Si yo hago print de lo que sea que muestre el arreglo, se va a mostrar el 4. Porque fue agregado con append. Bien. ¿Dudas? Sí. No se puede acceder a elementos internos del struct, entonces. ¿Se puede acceder a elementos internos del struct? Se podría, dependiendo cómo está definido el struct. ¿Está bien? Eso tiene más que ver con cómo están definidos sus atributos, pero literalmente si vos escribís arreglo punto y el nombre de un atributo, podés acceder a los atributos internos siempre que sea que estés dentro de la definición, o sea, dentro del el contexto de la definición de ese struct. Y eso aplica siempre, independientemente si están usando genéricos o no. Pero no fallaría entonces si no es el mismo tipo que tiene ese. Si fallaría por no ser el mismo tipo, depende. ¿En qué momento definimos un tipo diferente en este caso? ¿O cuándo? Ahí abajo. Acá hicimos append de 4. ¿Qué pasa si hago append de, entre comillas, 8? Error. Es un error porque no puedes guardar strings en arreglos que son de ints. Ahí va a fallar. ¿Va a fallar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación? ¿De ejecución o de compilación? Yo digo que de ejecución. Yo quiero que lo averigüen, porque es linda pregunta. Sí, sí. No les quiero dar respuesta. Averígüenlo porque es muy interesante. Debería. No les quiero confundir. Cuando se dé cuenta, porque No les quiero... de que es otra cosa distinta. Bueno, interesante, pero ahí T es cualquier cosa. No les quiero confundir con eso, porque quiero que lo prueben. ¿Bien? Pero vos hiciste otra pregunta diferente. ¿Cuál era la pregunta? Así yo entiendo. Te olvidaste. Está bien. El tema de acceder a los atributos internos. Claro, acceder al atributo interno. Sí. Dentro del código tiene un elemento del tipo any. Sí. No, tendría que fallar después cuando se dé cuenta que el any fue reemplazado por un struct que no tiene el. Lo que sí puedo decir es que acá, a partir de que vos escribiste esta línea, se sabe que este arreglo dinámico es de enteros. Entonces todas las operaciones que hagas se asume que son de enteros. Si no son de enteros, va a fallar. Ustedes averiguarán si es en compilación o en ejecución, pero va a fallar. ¿Por qué? Porque son enteros, ¿sí? Ya, en ese momento ya se olvida de que alguna vez existió el tema del genérico. Y a partir de acá son enteros. ¿Bien? Y si queremos otro arreglo con otro tipo, bueno, creamos otro arreglo con otro tipo. ¿Sí? Eso puede hacer. Bien. ¿Alguien reconoce algo de acá que todavía no haya explicado yo? ¿Algo de esta sección de la PEN? Porque a veces me olvido de explicar cosas. ¿Ya expliqué todo o paso a la siguiente diapositiva? Capaz entendió y ni lo dije. O lo dije y lo soñé. La pena es la definición de la función, ¿no? La definición, está bien. Ya, la palabra pen ya la nombré. Los parámetros también. Func siempre funciona igual. ¿Qué me falta? Esto, ¿cómo se llama? El receiver. ¿Qué está pasando en el receiver? Está raro.
O capaz es lo más normal del mundo, ya está, ya todos sabemos generics. ¿No? El receiver, de por sí, está teniendo la T ahí metida. ¿Por qué está la T en el receiver? Porque es el tipo de dato. Porque para referirnos al arreglo dinámico, la única forma de decir, che, estoy hablando del arreglo dinámico, tengo que acompañarlo con el tipo genérico que va con ese tipo de dato, ¿sí? En este momento el arreglo dinámico es un arreglo dinámico de test, ¿sí? Y hasta que alguien me diga lo contrario, es un arreglo dinámico de test. Por lo tanto, tengo que escribir en el receiver también que el nombre completo del tipo de dato es arreglo dinámico de test. Sí. Se podría poner ahí int, por ejemplo, y que esa función solo funcione para... Se podría... Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Se podría poner int acá y que esto solo funcione en los casos donde este arreglo dinámico sea int. Podría ser. Hay que probar. Podría ser. ¿Y entonces para qué le decís? Que a él apenas el elemento de... Bueno, primero habría que... A ver, ¿por qué querrías hacer eso? Primero hay que ver si funciona. Y si funciona, bueno, hablemos de por qué alinearía eso. No sé si funciona porque no sé por qué alinearía eso, en principio. Entonces, tengo la tendencia a probar las cosas que funcionan en Go. En caso de que quiera hacer alguna operación aritmética con los elementos del vector, podría servir. Podría ser, claro, podría servir si uno quisiera hacer operaciones aritméticas del vector. Pero la pregunta es por qué lo definiste entonces de forma genérica. Si vos ya sabes que son enteros, pero bueno, a chequear. Bien. Entonces, de nuevo, en rigor, el tipo de dato de arreglo dinámico está acompañado por esta T. ¿Sí? Es el tipo de dato completo que eventualmente se reemplazará por el tipo de dato concreto que usemos. ¿Sí? Y de nuevo, este código que está acá, podríamos donde dice int, reemplazarlo por otro tipo de dato, acá usar variables de ese tipo de dato y que todo funcione correctamente. ¿Bien? Bueno, hasta ahí. Pasamos a diapositiva. Ah, mira, todo lo que dije, pero escrito. Bien. Cosas que quiero pasar rápido para no confundirles. Bien. Así como yo puedo decir que T es de tipo any, podría ser cualquiera, ahí es donde yo puedo escribir restricciones. ¿Sí? Es decir, T no puede ser cualquier tipo. T tiene que ser de un tipo en específico. ¿Sí? De un conjunto de tipos en específico. Entonces vamos a ver la primera restricción que tenemos preparada para la clase. Tenemos una restricción que se llama cmp.ordered. ¿Sí? Ordered. Bien. Son tipos que son ordenables, ¿sí? Que tienen algún tipo de noción de orden. ¿Sí? Los tipos que tienen noción de orden, ¿cuáles son? Las cadenas, los números. Bueno, las cadenas, los números, bien. Pregunta como para tirar. Naturalmente, cada vez que yo soy parte de una interfaz, significa que estoy implementando lo que esa interfaz me pide, algún método que esa interfaz me pide implementar. ¿Ustedes sabrían qué método implementan todos los tipos que son order? No es sort, Está ordenado. no es estar ordenado. Tiene que ver con comparar, tal cual. Tiene que ver con comparar, ¿sí? Por ejemplo, tiene la capacidad de decir si es menor, mayor, mayor igual, menor igual, ¿sí? Son comparables. Tiene que ver por ahí. Bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar la operación de menor a esos elementos? Yo podría, por ejemplo, escribir una función de selección, una función de ordenamiento de selección que funcione con cualquier tipo de dato que esté dentro de esta restricción. Que tenga CMP order y como es de tipo CMP order, me garantiza que yo puedo hacer esta pregunta. ¿Es este elemento menor a otro? ¿Sí? Si ustedes prueban a hacer la comparación si este elemento es menor a otro para un tipo de dato que no implementa order, no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. Se crea un struct, el struct nuevo no sabe cómo se comparan las cosas, tratan de comparar dos elementos de ese struct, no funciona. ¿Qué me dice? Che, se va a decir el método menor a no está definido, no sé cómo se hace. ¿Bien? Perdón. Sí. Volviendo a lo que se hizo en las prácticas pasadas, yo tengo un tipo que sea el punto. El punto me imagino que, a menos que yo defino una operación que sea la longitud del punto, no lo puedo ordenar. Bien.
Entonces la pregunta es, para un punto definido, así como lo definimos en las clases pasadas, si nosotros tratamos de hacer la operación menor, mayor igual, menor igual, no funcionaría porque no las definimos. Lo que podríamos hacer es definirlas. Claro. Naturalmente, tendremos que ver qué significa que un punto sea menor o mayor a otro. Esa es otra cuestión filosófica matemática. Pero que se puede definir, se puede definir. Bien. Seguimos. Entonces, podemos escribir una función de selección que funcione para cualquier tipo t que cumpla esa restricción. ¿Sí? Entonces, lo que acompaña a t es una restricción. ¿De qué tipo puede ser ese dato? ¿Sí? Eventualmente será de algún tipo, por ejemplo acá, puede ser de tipo int, puede ser de tipo string. Eventualmente fue algún tipo, acá debería decir string. Mirá cómo mejoramos la diapositiva. Pasa que no entra. Abajo debería decir selección. Escribir string acá no. Y abajo debería ser selección. Ok, otra correlación de gloria, bien. Selección. Mayúscula. Ah, está bien, porque él cambió estas diapos, pero no del todo. Bien. ¿Funcionó? Bien. Perfecto. Ahí está. Nada, ordena. Tratamiento de selección. Funciona para cualquier tipo de slice de cosas, siempre y cuando esas cosas sean comparables, ordenables. Se dice. Bien. La siguiente diapositiva la paso a propósito. No quiero confundirles. Es un montón. No me gusta. Bye. ¿Ven? Todo para decir no hacer esto. Así que bueno, lo pueden ver, pero no lo hagan. Perfecto. ¿Cómo hacemos para crear las constraints que yo quiera? ¿Sí? Ahora sí, un segundito. Bien. Entonces, imagínense que tenemos un struct, le vamos a llamar A, tenemos un struct, le vamos a llamar B. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos hacer para definir restricciones? Por ejemplo, decir que la interfaz AB solamente puede ser de tipo A o de tipo B. Y para eso se usa la barrita que no está ni vertida ni invertida. La barrita hacia arriba es el pipe. No sé si la reconocen de alguna cosa. Si usas dos de esas es un OR, pero en este caso una sola es como o es este o es este. ¿Sí? Voy a agrandarlo porque tampoco que se pierda nada. Bien. Entonces esa es una forma de decir, ¿sabes qué? La cantidad de tipos está restringida a los siguientes tipos que yo escriba. Y escribo el tipo, lo que quiera. ¿Sí? Eso es lo que nos gustaría mostrarles. Bien. ¿Qué más? Ah, ahí está. ¿Sí? Entonces, el resto de lo que quiere mostrarles esta diapositiva es que la interfaz AB, para cumplir la interfaz AB, acá dice supuestamente hay que definir el método algo. Entonces, bueno, el tipo A define el método algo, el tipo B define el método algo. Hasta ahí estamos bien. Y viene C y dice, yo también quiero vivir en esa. Entonces, también voy a definir el método algo. Y la pregunta es, ¿puede C ser del tipo interfaz AB? O sea, ¿se considera que C está implementando la interfaz AB? No, porque La respuesta es que no, justamente solamente porque está esa restricción en la definición de la interfaz. Si no tuviese la restricción en la definición de interfaz, cumpliría con el resto de los requisitos, que es definir algo, pero no cumple el requisito de restricción. O sea que lo que está en la interfaz AB, no sé cómo llamarle a eso, son como operaciones que comparten los tipos A y B. Bien, esto es un ejemplo de juguete, pero imaginando que sea un caso real, capaz A y B comparten alguna característica que tiene sentido que sean parte de la interfaz AB y no queremos que ninguna otra cosa sea parte de esa interfaz, por eso hacemos la restricción. ¿Se entiende? Sí. Bien, así es como se define. También para hacer referencia al nombre del dato. ¿Sí? Sí. ¿Se puede poner sin hacer una interfaz? ¿Se puede hacer esto sin hacer una interfaz? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que sea... Ah, claro, sí. En todos los lugares donde escribíamos T, lo que va a la derecha sería una interfaz.
Por ejemplo, any. Pero puede ser un include, por ejemplo. ¿Qué cosa? En vez de A, B, poner, por ejemplo, A. O A, Pipe. barrita B. Sí. Pero, ¿en qué se diferencia lo que está escrito ahí? De que te ahorraste el int trace. Por eso digo. O sea, dice que si en donde dice función de AB, ahí en vez de poner AB, podrías poner puntero A, byte, puntero B. Creo que esa es la pregunta que hizo. ¿Acá? Claro. Ah, en función. Sí. Entiendo que sí. Después de lo que dice el T, ahí es donde pones las restricciones. ¿Ahorrarte la interfaz? Claro. Entiendo que sí. ¿No Pero lo bueno, puedes tirar? no hay problema. Int, o float, o string y ya está. Es la diapositiva siguiente. ¿Sí? Ah, Si yo quiero una interfaz, por ejemplo, de numeritos, digo, bueno, me creo una nueva interfaz de numeritos y digo int o int 8 o int 16 o int 32, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que todos esos numeritos, sin importar de qué tipo sean, son sumables. Todos los puedo sumar. ¿Está bien? Podría usar más números y seguir expandiendo la restricción, pero para eso, por ejemplo, está esta librería de constraints. Ahí en ese módulo pueden ver diferentes cosas de restringir cosas. Ahí está. Hay cosas. Como por ejemplo cualquier flotante o cualquier entero. Pero bueno, eso lo pueden ver en constraints. Mirá uno por acá. Le gusta mucho el lenguaje, ¿eh? Mirá, cosa que pregunta. Bien, pin. Atei. Ah, mirá qué eres. Ah, bueno, está muy bien. Más preguntas de esta parte. Si vamos a ir a partes aplicadas. Vamos a aplicar un poquitito esto. ¿Está bien? Bueno. Seguimos entonces. Ahí estamos. Bien. Esta es la parte de las malas noticias. Y es que, bueno, hay gente que dice, sí, entregué el TP0. O gente que dice, no, no entregué el TP0. Y lo que pasa hoy es que se presenta lo que es la pila. ¿Bien? Nosotros siempre decimos, las fechas de entrega no son firmes, no significa que nadie, si hoy no entregó el TP0, se queda fuera de la materia, pero lo mejor es estar lo más al día posible porque este es el ritmo que suele llevar la materia. Termina un TP y empieza otro. ¿Sí? Quienes todavía estén con el TP anterior van a estar como haciendo malabares entre un TP y el otro, ¿no? Entonces, no es lo ideal, pero bueno, sabemos que puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Acá pueden ver el enunciado de pila, pero como todas las instancias de TP van a tener algún segmento de persona presenta el TP que hay que hacer. ¿Sí? Y acá, me olvidé decir que... chiste. Bueno, bien. Pero lo puedo decir ahora. Buenísimo. Perfecto. No que hay que perder una oportunidad. Bueno. Entonces, acá dice, acordate de decir la fecha de entrega. ¿Sí? Nosotros estamos acá, 2 de septiembre. Entonces teníamos el TP0, se presentó el 22 de agosto, fecha de entrega el 2 de septiembre. Inmediatamente el 2 de septiembre se presenta el TP pila, que se entrega el lunes que viene. ¿Sí? Y de nuevo es como decir, perfecto, llegué a la pila, no llegué a la pila. Lunes que viene se presenta la siguiente TDA, se presenta la cola y se entrega la semana siguiente. Como que esto no termina, terrible. ¿Sí? Pero bueno, nosotros les avisamos, no traicionamos en el sentido de que le dijimos que iban a tener que programar mucho. Y por eso la materia se llama algoritmos y programación. ¿No? Claro, ahora la materia se llama algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? Pero bueno, por eso hay que programar mucho, porque la materia se llama algoritmos y estructuras de datos. No por eso, sino que estas son las estructuras de datos que tenemos que programar. ¿Sí? La materia se llama algoritmos y estructuras de datos porque estas son las estructuras de datos. La pila, la cola y el resto de las estructuras que vamos a ver. Todas las estructuras que no son un TP, TP0, TP1, son todas estructuras de datos. Así que por eso cambié el nombre de la materia. Programar hay que seguir programando, eso es lo malo. Bien. Entonces acá pueden ver la fecha de todos los TPs y vamos a empezar a hablar con respecto a qué es lo que hay que hacer para el TDA pila. ¿Sí? Acá voy a hacer un segundito para que vean la estructura. Pimbi. ¿Sí? Esto tengo entendido que es lo más actualizado que tenemos hasta el momento, que es esta definición que tenemos. ¿Qué vamos a tener a partir de ahora? Vamos a tener un directorio de TDAs donde vamos a poner todos los TDAs. ¿Sí? Esto, como siempre, está subido en el drive, en diapositivas de todas las clases que damos. Yo la saqué de ahí, no la saqué de otro lado. Voy directo a donde dice public, clases, y ahí lo pueden ver ustedes.
Bien. Los TDAs van a ser todos los TDAs que tengamos y va a haber un solo módulo TDAs. ¿Sí? Espero que esto esté actualizado porque si no le voy a empezar a chequear. Un módulo de TDAs y dentro de ese módulo TDAs vamos a tener paquetes. Paquetes. La pila es un paquete, la cola es un paquete. Nuevos TDAs del futuro van a ser paquetes también. Bien. Dentro de lo que es pila van a estar estos 3 archivos que ahora vamos a charlar de qué se tratan. Pero lo que quería mostrarles esto era lo que son los directorios y los paquetes. Entonces, van a ir al sitio de la materia, van a descargar el contenido que se puede descargar. Dentro del directorio TDAs, sabiendo que crearon un módulo TDAs, en el directorio pila está el paquete pila y van a colocar todo el contenido descargado de la pila. Bien, ahí está. Y ahora tengo que hacer así obligatoriamente. Bien. Perfecto. Ahí van a colocar eso. ¿Sí? Esto es un poquitito lo que dice la página anunciada, no se ve todo, pero lo que te lo resumo es ir al sitio de descargas, descargar la pila y qué es lo que tenemos que hacer. Esto está el enunciado, lo pueden leer tranqui cuando vayan a resolver la pila, pero yo les voy a ir mostrando las partecitas que son interesantes. ¿Sí? Va a haber piladinamica.com. Yo no quiero ver esto todavía. Vamos a ver esto. Bien, perfecto. Acá. Entonces, tenemos que trabajar con pilas. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, buenísimo. Voy a crear una pila. Y acá es donde repaso. ¿Sí? Ustedes con Martín estuvieron viendo quiénes son Alan y Bárbara. ¿Sí? Son 2 personas que se hablan cada tanto para solicitarse cositas que hay que programar, ¿no? Entonces Alan es la persona que implementa los TDAs. ¿Sí? Implementa los TDAs, entonces dice, tengo que crear una pila, va Alan y crea una pila. Y Bárbara es la persona que usa los TDAs. ¿Sí? Bárbara le dice, Alan, por favor, crea una pila, programala, ¿sí? Y Bárbara después utiliza esa pila para hacer cosas de programación también. ¿Sí? Tanto Alan como Bárbara programan y en algún momento de sus vidas van a ser tanto Alan como Bárbara. Bien. Entonces Bárbara le pide a Alan, ¿sabes qué? Quiero apilar cosas y las cosas que quiero apilar son strings. Entonces, bueno, va Alan y crea una pila de strings. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer con la pila de strings? Se puede apilar un valor que es string. Y se puede desapilar un valor que es string. Entonces, apila strings, desapila strings. ¿Sí? Esto como estructura de pila se puede definir entre otros atributos como un slice. Vamos a poner slice. Vamos a mantener la seriedad por un tiempo. Hasta que después la perdamos. Hasta que entendamos qué es cada cosa. Bien. Un slice de strings. ¿Sí? Entonces, el conjunto de datos que guarda la pila es un slice de strings. Acá que estamos diciendo que la pila está implementada sobre un arreglo dinámico, es decir, es una pila dinámica. Vieron también con Martín, en la teórica, que las pilas se pueden implementar como un arreglo dinámico, es una pila dinámica, o como una pila enlazada. Muy bien. Entonces, en este caso, en este TP, se decide que hagan una pila dinámica. ¿Bien? Hasta ahí. Fue Alan, laburó y dijo, vamos a hacer una pila de strings. ¿Bien? Al día siguiente, Bárbara se despierta y dice, ¿sabes qué? Ahora necesito una pila de enteros. Y Alan dice, pucha, yo ya había hecho una pila de strings. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar, copiar y pegar todo el código y donde decía string, poner int. Una pila que pueda apilar valores enteros y desapilar valores enteros. Una pila que guarda valores enteros. Y aquí es cuando Alan se dio cuenta de que podía usar generics y se solucionaba todo. Tal cual. Acá es donde Alan se da cuenta que se puede usar generics y esta es la razón por la cual dimos generics justamente recién, ¿no? Si Bárbara me pide una pila de punteros enteros, tengo que ir a todo lugar donde dice int, poner asterisco int y eso no escala. ¿Bien? No, renunciar no. Después le vamos a dar más razones para renunciar. Pero no hoy. Bien. Por eso es que la pila y las estructuras que estamos implementando van a implementarse con el uso de generics. Es decir, que la pila funcione, como la pila funciona igual, sin importar qué vos lo que guardes, la pila, el funcionamiento de la pila, la programación de la pila es igual, lo único que va a cambiar es de qué humor se levanta Bárbara y dice, hoy voy a usar una pila de strings, hoy voy a usar una pila de enteros. ¿Sí? Bárbara va a decidir el tipo concreto al que va a usar ese tipo que está implementado de forma genérica. Y eso se va a escribir así. Apilar
se va a poder apilar un valor t, cualquiera. Desapilar, se va a poder desapilar un valor t, cualquiera. Y a la hora de guardarlo, esto se va a guardar en un slice de datos de tipo genérico. ¿Sí? Tengo los datos, ¿sí? ¿De qué tipo son? Algún tipo t que será definido por Bárbara cuando quiera usar esta pila en particular. ¿Sí? Cuando Bárbara quiere usar una pila de strings, le dirá que t es string. Cuando Bárbara quiera usar una pila de enteros, le dirá que t es int. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Buenísimo. Estructura sugerida de la pila dinámica, ¿sí? El tipo pila dinámica, ¿sí? Va a ser un struct y como parte de la definición del tipo va a tener que estar esto, que es avisarle que ese struct tiene tipos que podrían ser, en este caso, cualquier cosa. Y acá donde decimos, no nos gustaría restringirle a Bárbara que las cosas que puedo usar sean de alguna constraint en particular. No, Bárbara podría guardar cualquier cosa. Puede guardar enteros, puede guardar string, puede guardar pepitos. Si quiere, puede. Los datos, ¿sí? Vamos a tener un atributo que sean los datos, literalmente donde estamos guardando los datos que nos piden apilar, que va a ser de tipo slice tt. Y sugerimos guardar la cantidad de elementos almacenados. ¿Sí? Va a ser útil saber cuántos elementos fueron guardados en la pila por cosas que se volverán aparentes prontamente. ¿Ven? Esa es la estructura sugerida de la pila. Ah, mira. Igual, como queremos hacer cosas que puedan contener cualquier dato, entonces tn. Esa es la forma en la que tiene el lenguaje. Bien, dicho eso, ¿qué es una pila? ¿Sí? ¿Qué es una pila? Un TDA, sí. ¿Cómo distingo a la pila de cualquier otro TDA? ¿Por sus métodos? ¿Qué más? Last in, first out. ¿Sí? Se comporta como una estructura last in, first out. ¿Sí? Lo que distingue una pila de cualquier otra estructura es cómo se comporta. ¿Sí? Y justamente en las interfaces lo que vamos a definir es cuál debería ser el comportamiento de esta pila. ¿Sí? Si una pila hace como pila, se ve como una pila y apila como apilas, es una pila. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su pila dinámica. Que se comporte con una pila, es decir, que cumpla esas interfaces y lo haga bien. Entonces, ¿cuál es la interfaz de la pila? Podría variar la interfaz de la pila, pero nosotros hemos dicho lo que es mundialmente aceptado como que es una pila, lo hemos bajado así a métodos escritos en español en el lenguaje Go. Entonces, una pila, que puede guardar cualquier tipo de dato, se le puede preguntar si está vacía. Se le pregunta si está vacía, puede volver que sí y puede volver que no. Es un true o false. ¿Bien? Entonces ahí dice, está vacía, devuelve verdadero si la pila no tiene elementos apilados, false en caso contrario. ¿Sí? Y esas son cosas que podemos verificar respecto al funcionamiento de la pila. Si yo creo una pila y le pregunto si está vacía, ¿qué me va a decir? Que sí, me va a volver true. Una pila que acaba de ser creada está vacía. En cambio, yo creo una pila y le apilo un elemento y le pregunto si está vacía, ¿qué me va a decir? Que false. Y si le desapilo ese elemento y le pregunto si está vacía, me va a decir que true. ¿Está bien? Ese es el comportamiento de la pila. De esa manera yo sé que algo es una pila. Bien. Ver tope. Ver tope obtiene el valor del tope de la pila. Es decir, si yo apilo la letra A y veo el tope, ¿qué me tiene que decir el tope? La letra A. ¿Sí? El tope devuelve lo último apilado. Si apilo A, B, C, D, J, K, L y veo el tope, L. Muy bien. Pero no la pausa. Bien. ¿Qué pasa si la pila está vacía? Veo el tope. ¿Cómo? No hay tope. ¿Qué hago? Le digo, hola amigo, no hay tope. Devuelvo void. Es un panic, ¿sí? Literalmente son cosas que no deberían pasar. Nunca es inválido tratar de ver el tope de una pila que está vacía. Pero literalmente, y así como está en el enunciado, tiene que salir un mensaje de pánico que sea la pila está vacía. ¿Sí? Sin tilde, con las dos. La pila está vacía. Bien. Eso con ver tope. Apilar. Apilar agrega un nuevo elemento y va a ser de tipo T. Sí. Desapilar una pila vacía tiene que ser un panic y no un error, no se puede contemplar eso.
¿Desapilar? No, todavía no llegamos. ¿Vos decís ver tope? Sí, verdad. Es que ver tope, no, vos no deberías ver el tope de una pila que está vacía. O sea, vos deberías poder ser consciente de los elementos que guardaste, por lo menos la cantidad de elementos que guardaste. Entonces, no vayas a ver el tope de una pila que está vacía. O es más, ¿por qué no preguntás si la pila está vacía antes de ver el tope? ¿Sí? Pero, si vos no tomás esos recaudos a nivel programación, tratás de hacer una operación que es inválida. Es inválido ver el tope de una pila vacía, entonces vas a tener un pánico. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque vos pudiste haberte precavido al respecto. Y conociéndolo, fuiste y hiciste una operación inválida. ¿Sí? Ya sea que lo sabías o no lo sabías, capaz programaste mal, pues no pasa nada, programar mal, a todo le pasa todos los días, le da play, te da un pánico y dice, no, pará, estoy viendo el tope de una pila, no sé si está vacío o no, déjame chequear si está vacío. Apilar. Bueno, apilar el elemento de tipo T y desapila el elemento de tipo T. ¿Sí? Devuelve el último elemento que fue apilado y si la pila está vacía, entra en pánico con el mensaje, la pila está vacía. Bien. Esas son las cosas que están en la interfaz de la pila y esto está escrito en pila.go. En pila.go nosotros siempre en el nombre de la estructura .go vamos a tener la interfaz. ¿Sí? Y en otro archivo, que en este caso es pila-dinámica.go, va a estar la implementación. Va a estar la implementación concreta de esta interfaz. ¿Sí? Podría existir otro archivo que sea pila-enlazada.go, que sea otra implementación concreta de esta interfaz. Lo importante es que ambos cumplen la misma interfaz. Entonces, si una persona quiere una pila, puede crear cualquier pila y le funciona. Y siempre trabaja con pilas y ni siquiera se entera si por detrás la pila es dinámica o enlazada. Bien. Qué fuerte. Bueno, vamos a checar. Ejemplitos. Entonces, esto es el segmento Ezequiel les regala código. ¿Sí? Parte de este código literalmente van a poder escribirlo en su TP. Gracias por regalarnos. Es un montón, 2 líneas por ahora. Bien. Agregando un elemento a la pila. Entonces, vamos a imaginar. Este dibujito vamos a suponer que es una pila. ¿Sí? Nuestra pila tiene capacidad 2. Fíjense, pueden haber 5 elementos en esa pila. Y cantidad 2, es decir, ya hay 2 elementos en la pila. ¿Sí? Si yo quiero guardar un elemento, me gustaría que ese nuevo elemento se agregue por encima de la B. Acá. Por ejemplo, yo quiero agregar la letra C. Eso lo puedo lograr con esta línea de código regalada, que es para cualquiera que sea el arreglo de datos donde yo estoy guardando, que en este caso estamos suponiendo que es este, datos en la posición de cantidad 0, 1, 2, ahí puedo guardar el nuevo elemento. Entonces acá guardo el nuevo elemento, ejemplo, la letra C. Y luego incrementamos la cantidad para asegurarnos de que ahora sepamos que son 3 los elementos que están en la pila. ¿Sí? Antes de apilar, ¿cuál es el que está en el tope? En el tope está B, después de apilar, el tope pasaría a estar el nuevo elemento, ejemplo C. Vamos a seguir. Bien, ahí está. Está muy generoso. Mirá, una línea de código más. Para eliminar un elemento, simplemente podemos restar 1 a la cantidad y listo. Tenemos un elemento menos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquella pila, tiene la A y la B, tiene capacidad 4 y cantidad 4. Yo le resto 1 a la cantidad y ahora tenemos una nueva pila que tiene cantidad 1, capacidad 4, no se modificó. Tenemos la A ahí, y ¿qué onda la B? Que está como ahí medio grisácea. ¿Qué le está pasando a la letra B? Claro, la letra B sigue existiendo y yo podría pisarle el dato que yo, pero ¿cuál es lo importante respecto a? Es decir, sigue existiendo, pero como la cantidad es 1, yo nunca debería leer la letra B. Debería leerle elementos que son válidos. ¿Está bien? Y si yo a esta pila, en estas condiciones, le apilo el elemento C, ¿qué va a pasar? Acá, como vimos recién, donde sea que esté la posición que coincide con la cantidad, va a escribir la C y listo. Se actualiza el elemento y ahora sí, que la cantidad es 2. Si yo pregunto el tope de esta pila, el tope de esa pila a la que le hice modificaciones sería C. Ahora, de acá para acá, acabo de eliminar el elemento. ¿Cuál es el tope de esta pila? A.
Pero acá hay una B. No importa, porque a nivel lógico la cantidad me dice exactamente dónde tengo que fijarme para ver el elemento que sí está en el tope, que es el último elemento válido de la estructura. Bien. Bastante. Gracias por el regalo de Navidad. Perfecto, no hay problema. Bien, vamos a ver si... Bueno, bastante bien. Bueno, criterios de redimensión, ¿sí? Hasta ahora nosotros dijimos, ¿todo bien? ¿Todo bien qué? Todo bien si yo quiero guardar elementos y hay lugar. ¿Qué pasa si quiero guardar un elemento y no hay lugar? ¿Sí? Panic, ya está, no se puede agregar. No, panic no. Bien, tenemos lo que llaman criterios de redimensión, ¿sí? Cuando la cantidad coincide con la capacidad, yo de alguna manera tengo que hacer que mi nueva capacidad sea mayor, así tengo la posibilidad de guardar el elemento en la estructura. Si estamos haciendo una pila dinámica, dinámicamente tiene que cambiar su tamaño para poder guardar los elementos que Bárbara quiere que guardemos. ¿Sí? Entonces, reglitas de redimensión que hemos visto que no funcionan. Vamos a aprovechar y ver el pizarrón. ¿Por qué no? Bien. Eso para que no vean la pantalla, vean el pizarrón. Bien. Entonces, supongamos que tenemos una pila. Vamos a hacer el ejemplo. Tenía 4 elementos. Bien. Vamos a empezar a hablar de complejidad. Está vacía, ¿no? Le pregunto si está vacía. ¿Está vacía? Sí. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto debería tardar la operación de esta vacía? O de 1. Bien, entonces ya vamos con ahí. O de 1 está vacía. Perfecto. Le apilo un elemento. Si voy a apilar el elemento A, ¿dónde se debería guardar? Acá, en el primer lugar disponible. Guardo la A, actualizo la cantidad, lo acabamos de ver. ¿Cuánto debería tardar eso? O de 1. Bien. Desapilar. Quito la A. ¿Sí? ¿Cuánto debería tardar? O de 1. Bien. O de 1 debería tardar. Y bueno, la A puedo hacer ahí como un efecto de criseseado. O sea, sigue estando, pero no está. ¿Sí? Muchas veces, a partir de ahora, cuando nosotros estemos viendo una pila, esto vamos a hacer así, porque ya está. Porque, ¿qué pasa? Como nunca lo vamos a leer, lo borro y listo. Pero lo borro a nivel, no lo vamos a leer, entonces lo borro. Pero no es que no está, es que no lo vamos a leer. Y listo. Bien. Voy a apilar una B, ¿sí? O de 1. Ver tope. Ver tope tiene que ser O de 1. Bien. Perfecto. Entonces todo tiene que ser O de 1. Es una restricción. Acá está. Todo tiene que ser O de 1. Perfecto. Entonces, B. Apilo C, O de 1. Apilo D, O de 1. Apilo E, O de 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si apilo F? Hay que redimensionar. ¿Sí? Hay que redimensionar. Esa llamada va a tardar más que el resto de las llamadas. ¿Sí? Pero el objetivo sería que a través de muchas llamadas, n llamadas, en promedio tardemos O de 1. ¿Sí? Entonces, podemos cada tanto permitirnos una llamada que en ese momento tardó de n, pero en general que la mayoría tarde en O de 1. ¿Sí? Lo que no queremos que pase es decir, bueno, tengo esta pila, tiene capacidad 4, pues ya tiene 4 elementos guardados. Como coincide la capacidad y la cantidad, tengo que crecer. ¿Sí? Lo que no nos gustaría que pase es decir, bueno, vamos a crecer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una pila que guarde 5 elementos, ¿no? Vos me decís, che, tiene 4 elementos y querés guardar uno más, bueno, ahí está, 5 elementos. Acá está la B, acá está la C, la D, la E. ¿Y cuál decías que querías guardar? La F, ahí está la F. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasar de acá a acá, sí fue O de N. ¿Bien? Y lo que no queremos es, bueno, apilo. Otra vez apilar, tengo que volver a redimensionar. ¿Sí? Eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque cada operación de redimensión sería O de N. En cambio, lo que vamos a usar son criterios de redimensión. Criterios de redimensión, por ejemplo, sí, ahí está la pregunta ya respondida. Bien. Criterio de redimensión, como decir, bueno, si la cantidad coincide con la capacidad, duplícame la capacidad. Así pasa por lo menos un rato hasta tener que volver a hacer esta operación de redimensión y rápidamente nos vamos a poner a la par de cuántos datos más o menos quiere estar usando Bárbara. ¿Sí? Y así como hay un criterio de redimensión para crecer, tiene que haber un criterio de redimensión para achicarse. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta que Bárbara está desapilando elementos, está usando menos elementos que los que tienen capacidad,
también nos vamos a redimensionar hacia abajo. Por ejemplo, en un momento Bárbara dijo, no, ¿sabes qué? En este momento necesito 10 millones de elementos. Y pum, pila de 15 millones de elementos, 16 millones de elementos, quién sabe. Eventualmente dice, no, bueno, ahora hay menos elementos, hay 20.000 elementos. Yo no voy a estar siguiendo usando 15 millones de elementos de memoria para los 10.000 elementos que Bárbara quería. Entonces también tengo que darme cuenta que Bárbara está usando menos elementos. Y ahí es un criterio de redimensión hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a volver al pizarrón y decir, ¿sabes qué? Bárbara pidió tantos elementos que ahora tiene 8 lugares. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 lugares, un montón. ¿Sí? Vamos a tirar. A, B, C, D, F, G, H. ¿Sí? Bueno. Y desapila. Borro, pero guiño, guiño. No borra. Desapila. 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 Estamos desperdiciando la mitad del lugar. Es un montón. ¿Qué sé yo? Alguien podría decir, redimensionemos. ¿Sí? Tenemos la mitad de elementos, redimensionemos a la mitad. ¿Sí? ¿Y eso en qué situación nos dejaría? A, B, C, D. La pila está llena. Es una muy mala idea. Acabo de redimensionar, acabo de tardar algo o de n y me quedo con una pila de un tamaño que corro el riesgo de que Bárbara apile algo y tenga que volver a redimensionar. ¿Sí? Esto queremos evitar, y como queremos evitar eso, vamos a usar un criterio de redimensión al achicarse, que es si Bárbara está usando menos o igual a un cuarto de su capacidad, ¿sí? Si la cantidad multiplicada por 4 no supera la capacidad, entonces sí, redimensionamos, pero a la mitad solamente. ¿Qué significa? Ese cuarto que tenía lo sigue ocupando y el otro cuarto está vacío. Pero tiene por lo menos el doble de capacidad todavía para crecer. No está en esta situación de estoy al límite, sino que todavía puedo crecer un poquitito más. ¿Sí? Que en esta situación sería cuando desapila la D, desapila la C, y entonces le queda AB, pero todavía la otra mitad del espacio para poder crecer si hace falta. ¿Sí? Eso es criterio de redimensión. Muy bien. Esa capacidad la van a poder estar manejando con lo que son las operaciones del slice de datos. ¿Sí? Que tiene capacidad y len, cap y len. ¿Sí? Esperá, dame un segundo. Va a tener que hablar un poquito más fuerte. Así cuando redimensionás para reducirlo, ¿no? Que estamos diciendo que cada A, B, C, D, E, F, G, H, o sea, eso no era nada. ¿Qué pasará cuando lo redimensionaste y te quedaron solo A, B, D? ¿Qué pasó con H, D? Está bien, buena pregunta. La pregunta es, a nivel de la memoria, cuando yo redimensiono hacia abajo, ¿qué pasa con esos elementos que solían estar ahí pero estaban en grisecito? Estaban como griseados. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos la operación de redimensión, que vamos a estar usando make, ¿sí? Depende de lo que nosotros hagamos, pero típicamente la recomendación es crear un nuevo slice. Porque queremos un nuevo slice con otro tamaño diferente. Entonces, el slice original, cuando yo paso a usar el slice nuevo, voy a dejar de utilizarlo. Voy a empezar a usar el slice nuevo. Voy a actualizar los atributos de la pila de forma correcta y correspondiente. ¿Sí? Ahora, el slice viejo, cuando me deje de interesar a mí con la pila, ¿qué va a pasar? Le va la recolección de basura de Go, va a pasar la escoba y se lo lleva. ¿Bien? ¿Ya eso, no? Bien. Seguimos. Martín, la clase pasada, estuvo hablando de un vector de datos. Una entrega que solía existir y que ya no existe. ¿Sí? Vamos, una diapositiva. ¿Sí? Sin ustedes saberlo, Martín les estaba regalando código que pueden aplicar a la pila. ¿Sí? ¿Qué pasa? Históricamente ese código ya lo tenían porque aparte de una entrega que nosotros ya les dábamos ese código. Ahora que lo vieron con Martín y lo estás viendo conmigo, también cosas muy parecidas a estas van a poder hacer en su TP. Cuando ustedes quieran redimensionar, van a querer hacer un make de elementos con un nuevo tamaño. ¿Sí? Acá dice any porque el vector en ese momento era de any, pero fíjense que pueden poner por ahí y van a copiar todo lo que esté
en sus datos a los nuevos datos, ¿no? Y van a actualizar la referencia del vector de datos que ustedes están considerando a los nuevos datos que ustedes tengan, ¿sí? Ustedes cambian cositas y ya más cositas del TP. ¿Se ve? No, muy tarde. Ah, en un ratito terminamos. Bien. Ah, un poquito, sí. Bien. ¿Por qué no usamos append? ¿Sí? ¿Cuánto tarda append en hacer cosas como estas? No. O de uno, sí. O sea, ¿qué hace append? Append hace cosas muy parecidas a las que nosotros hacemos. Cuando necesita más espacio, lo vimos en las primeras clases. No agarra y crea un solo espacio. De repente duplica la capacidad o hace cosas, pero hace crecer la capacidad de una forma que no esté todo el tiempo haciendo operaciones ODN. Entonces, append, así como nosotros, va a tener la astucia de hacer que en promedio todas las operaciones sean O de 1. Pero la pregunta es, ¿por qué no usamos append? Si append ya lo hace por nosotros. ¿Sí? Y acá es un poco de la pedagogía. ¿Queremos tener la misma función para achicar y para agrandar? Bueno, podríamos querer hacerlo tanto para achicar para agrandar. ¿Por qué no usamos append para agrandar y después para redimensionar hacia abajo vemos de hacer otra cosa? La decisión del curso es, queremos que ustedes sepan hacer este tipo de cosas. Entonces, en vez de usar append, sepamos hacer lo que hay que hacer, porque después vas a un lenguaje que no tiene append y ¿qué hace? ¿De qué te disfraza? Nada, esta es la forma en que las cosas se suelen hacer. Por eso queremos que sepan cómo se hacen las cosas. Por eso no usarán. Bien. Ahora, recuerden, ustedes tienen que hacer tres archivos se van a descargar. Pila.go no lo van a tener que modificar, ya está escrita la interfaz. No lo pueden modificar, no pueden tener una interfaz diferente. Si cambian la interfaz, cualquier persona que trata de comunicarse con una pila, su interfaz va a ser distinta y no se van a saber hablar. Che, este método no existe, cosas así. La otra cosa que tienen que hacer es en pila-dinámica.go escribir todas las funciones de la pila dinámica y además de las primitivas de la pila dinámica van a querer escribir una nueva primitiva que se llama crear pila dinámica. El método crear pila dinámica devuelve una pila que en particular es dinámica. ¿Está bien? Nada. Es una forma de crear la pila. Y lo otro que tienen que hacer es en pila-test escribir los tests. ¿Está bien? En TP0-test estaban los tests que no tuvieron que escribir, ya tenían la facilidad de tener los tests implementados. En este caso, sí se empiezan a implementar tests de su lado, van a tener su propio test. Obviamente nosotros vamos a tener nuestros tests para verificar que la pila funcione. Porque, ¿qué pasa? Capaz o escribieron pocos tests, o capaz no escribieron ningún test y lo mandan y cómo funciona. Pero pará, hay que probar. Y para eso nosotros años de recompilación de diferentes pruebas posibles para asegurarnos de que las pilas le funcionen. Más que nada para que después en el TP1 la pila siga funcionando y no les pase que fallan cosas que ya habían hecho. Bien. Entonces pruebas hay que implementar. Hay que implementar el pila-test.go. Tienen que hacer diferentes pruebas y esas están en el enunciado. Ahora las repaso un poquitito. Pero esta diapositiva es un poquito para ayudarle a, bueno, cómo se escriben pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando escribe una prueba? Una prueba no puede depender de otra anterior y cada prueba tiene que estar en una función separada. Entonces digo, bueno, esta prueba prueba esto. Esta prueba prueba la función, prueba qué pasa si creo una pila vacía. Creo una pila vacía. Le pregunto si está vacía, funciona. Trato de ver el tope, no puedo ver el tope porque debería dar un panic. Bueno, son cosas a probar. Otra prueba puede ser otra cosa. Digo, bueno, pruebo una prueba de una pila con un solo elemento. Pruebo con un elemento. Otra prueba, pruebo una pila con ints. Pruebo una pila con strings. Ahí nos dice pruebas separadas. Y cada prueba tiene que probar una cosa en particular, ¿sí? O sea, un conjunto de funcionalidad. Una funcionalidad de la pila queremos que se pruebe en cada prueba. Son como casos de prueba. Ahora vamos a ver posibles casos de prueba en el futuro. Pero primero, quiero mostrarles un poco de cómo se hacen pruebas en Go. Si ustedes estuvieron investigando el TP0-test, vieron cosas como require, pedido, qué sé yo. Esto es un poquito... De hecho, ¿esto es el TP0? Sí, estos son tests del TP0. Bien. Pero dicho eso... Perfecto. Le quería mostrar cómo se escriben algunos tests. Por ejemplo, acá dice... usted va a tener que copiar esto tal cual. Tiene un parámetro de testing, que es como se prueba en Go, ¿sí? Se vale usar cualquier test que haya en la librería require o
Bien, en principio sí, pero bueno, cualquier cosa preguntá. Yo creo que con esto estamos bastante cubiertos. Pero cualquier cosa puedes consultar en Slack. Encontré un require que resuelve el TP. Y bueno, no sé. O sea, sí. Require this is pila. O sea, Sí. le voy a confesar una cosa. Yo estuve viendo constantemente las pruebas del TPC2. Muy bien. Cosas como require, panic. Sí, sí, claro. Sí, de hecho los voy a mencionar ahora mismo. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedir que algo sea true. Por ejemplo, la cadena ANA es Capicúa. Pido que sea true, que la cadena ANA es Capicúa. ¿Sí? Puedo pedir que algo es false. Requiero que algo sea false. ¿Sí? Puedo pedir que algo sea igual a otra cosa. Puedo pedir require, que es igual, por ejemplo, la suma de este vector, que es igual a 0. ¿Sí? Puedo pedir cosas. ¿Qué van a hacer los tests? Si lo que yo pido se cumple, está todo bien. Si lo que yo pido no se cumple, me va a tirar el error, me va a decir, pumba, explotó. ¿Sí? Así como escriben esto lo pueden acompañar con algún mensaje de error también, si quieren. Bien. ¿Qué más? Algo que les va a servir bastante para la pila. ¿Sí? Yo puedo requerir que un llamado a una función tire panic. ¿Sí? Pues hay funciones a las que si yo las llamo de determinada manera, deberían dar panic. Y eso son cosas a probar también. Asegurarme de que si una pila, cuando está vacía, le pido ver tope o le pido desapilar, me dé panic. ¿Qué puedo hacer así? Requiero que dé panic con un valor. ¿Qué valor? Que la pila esté vacía. ¿Qué cosa requiero que dé panic? Bueno, llamar a una función que sea pila ver tope. ¿Sobre qué pila? Bueno, evidentemente sobre una pila que está vacía. ¿Sí? También lo pueden copiar y pegar, meter en su TP, porque hay que probar también que las pilas que tienen que estar vacías estén vacías. Bien. Muy bien, hemos terminado a tiempo. Perfecto. A pesar del proyector. Bien. ¿Qué pruebas habría que probar? ¿Sí? Acá hay varios numeritos. Cada numerito es al menos un caso de prueba que deberían incluir en el TP. ¿Sí? Que vamos a leer juntos. Por ejemplo, se puede crear una pila vacía y la pila vacía se comporta como tal. ¿Sí? Yo puedo crear una pila y la pila está vacía, por ejemplo. ¿Sí? Sería caso de prueba. Segundo caso de prueba. Se pueden apilar elementos que al desapilarlos se mantenga el invariante de pila. Probar con elementos diferentes y ver que salgan en el orden deseado. ¿Sí? ¿Qué pasa si no pruebo con elementos diferentes? Guardo siempre lo mismo. No va a ser una prueba muy exhaustiva, ¿no? Probablemente una cola disfrazada de pila funcione como pila porque no están probando lo suficiente. ¿Sí? Sería terrible. Bien. Entonces probar con elementos diferentes, por ejemplo, la prueba 2 sería con pocos elementos. 1, 2, 3 elementos. Uno no, más de uno, ¿no? 2, 3 elementos. Apilar, desapilar. Ver que apilo otro. Cuando desapilo, sale el último que metí. ¿Sí? Probar que es LIFO, last in, first out. Bien. Número 3. Prueba de volumen. ¿Sí? Probar con muchos elementos. ¿Sí? ¿Para qué? Para probar que esté funcionando la redimensión. Apilo un montón de elementos, desapilo un montón de elementos. ¿Sí? Crear pila. Desapilar elementos hasta que esté vacía, comprobando que siempre se cumple el invariante. ¿Sí? Entonces yo apilo 1000 elementos, todos diferentes. Cada vez que desapilo, por ejemplo, debería verificar que el elemento que desapilé es el que había apilado, en el orden correcto. Por ejemplo, si todavía la pila no esté vacía, le pregunto si está vacía y sigue sin estar vacía. Así hasta que desapilo todo y cuando termino de desapilar, la pila está vacía, ahora sí, cuando termine de desapilar. ¿Sí? Esas son pruebas. Bien. Algo que no terminé de mencionar y es, vamos a poner pausa ahí y es, en este TP, ¿ustedes son Alan o son Bárbara? Alan, dicen, con mucha seguridad. ¿Sí? Somos los dos, tal cual. Cuando ustedes escriben pila.go, pila-dinámica.go, están implementando el TDA, son Alan. Están viendo sus métodos, están viendo cómo hacer para que la pila agregue cosas y yo. Y por ejemplo, cuando escriben las pruebas y están usando la pila, cuando están usando la pila, Bárbara, por ejemplo, no se mete dentro de lo que hizo Alan. O sea, Bárbara lo que hace es verificar, por ejemplo, que la pila está haciendo lo que no tiene que hacer. Pero si la pila no hace lo que tiene que hacer, vuelven a hacer Alan y van al código de la pila y se fijan. ¿Estoy haciendo bien las cosas? Esa línea calculo que tampoco puedo acceder a los programas de TDA. Buena pregunta. ¿Qué pasa si yo, desde las pruebas,
quiero acceder a parámetros internos del TDA, la respuesta es no se puede. ¿Sí? Porque somos Bárbara, no podemos entrometernos en lo que está haciendo Ala. De hecho, cuando escribimos las pruebas, estas pruebas serían igual de útiles para una pila dinámica que una pila enlazada. ¿Sí? Pues todas las pilas deberían comportarse de la misma manera. Y las pruebas son ver que la estructura que estoy utilizando se comporta como debe comportarse una pila. Bien. 4. Condición borde. Comprobar que al desapilar, hasta que esté vacía, hace que la pila se comporte como recién creada. Apilo cosa, desapilo, y ahora sí se tiene que comportar como recién creada. Está vacía, falla ver tope, falla desapilar, cosa. Condición 5. Las acciones de desapilar y de ver tope en una pila recién creada son inválidas, ¿sí? Que hacen panic con un valor. 6. La acción de está vacía en una pila recién creada es verdadero. 7. Las acciones de desapilar y ver tope en una pila que se le apiló y desapiló hasta estar vacía son inválidas, ¿sí? Apiló cosa, desapiló, pum, inválida. Ver tope y desapilar como esté vacía. Y 8. Ver de probar con diferentes tipos de datos, ¿sí? Por lo menos, ahí en el caso 8 va a hacer alguna prueba que sea con otro tipo de datos y no con el mismo tipo de datos que venían haciendo. No hace falta copiar y pegar todas las pruebas y ponerlas con otro tipo. Alcanza con tener una prueba que pruebe algún tipo alternativo de lo que ya habíamos implementado. Bien. Con eso, fin. ¿Alguna duda de TP pila? Sí. ¿Las pruebas se deben separar por cada uno de los puntos o por cada una de las primitivas? No, son por los puntos, digamos. No es suficiente para una prueba probar una sola primitiva. Porque, por ejemplo, para saber si está funcionando desapilar, vas a tener que apilar. Entonces, es mejor separarlos por caso de prueba. Caso de prueba, pruebo con algunos elementos. Entonces, probás con algunos elementos, apilarlo, desapilarlo, ver si está vacía, si no está vacía, etc. ¿Puedo hacer una función por cada uno de ellos? Por cada uno de estos debería haber una función y aparte el resto de las pruebas que se te ocurran. ¿Sí? Bueno, la gente se está levantando, así que voy a detener la grabación. Nos vemos. A ver ahí.